Bueno, pues mientras muchos siguen insistiendo en que la cuestión nuclear es absurda por la doctrina de la destrucción mutua asegurada y todas estas cosas, y algunos menos empiezan a comprender que la cuestión es seria y que dicha doctrina ha quedado ampliamente superada, más que nada ya por las propias doctrinas de las potencias nucleares y ya por el hecho mismo de que las nuevas tecnologías, los nuevos avances balísticos y de defensas aéreas y de planteamientos de ataques nucleares preventivos y todas estas cuestiones hacen que el enfoque de la cuestión nuclear sea totalmente diferente y que de hecho es una cosa que está totalmente sobre la mesa, total y absolutamente. La tensión en ese sentido no ha hecho más que crecer. Aquí lo dijimos en su día, todo el mundo se reía. Ahora de repente parece que todos se han vuelto muy listos. En fin, como siempre, es una cuestión de ver con antelación si hay razones para el análisis acerca de esta o aquella cuestión. Y eso nos lleva a una cosa que ahora mismo está pasando desapercibida, pero que después, cuando pase un tiempo, pues todos dirán que vaya, que ellos siempre lo dijeron. Y esto tiene que ver con unas declaraciones de Putin que dice nada más y nada menos que el colapso, la caída del poder económico de Occidente es irreversible. Es decir, ya ha entrado en un proceso irreversible. Ya no hay forma de revertir el colapso económico, la pérdida de la predominancia económica en el mundo por parte de Occidente. Eso es lo que ha dicho Putin. Claro, por supuesto, muchos dirán que esto solo es propaganda, que Putin quiere dominar el universo y cosas así por el estilo. La razón de por qué Putin dice esto, sin embargo, es algo profundo, pensado, mensurado y no lo diría simplemente por decir. De hecho, Rusia está saliendo muy bien parada de la confrontación con el Occidente y realmente los rusos no necesitan decir estas cosas. Les basta con mostrar sus, por lo demás, espectaculares resultados económicos para sencillamente cumplir con ese aspecto del discurso político, por así decir. Incluso a nivel propagandístico o con objetivo de influir sobre el rival. Fíjense que estos días los economistas están muy nerviosos puesto que creyeron que iban a poder manejar la banca del casino con juegos de tipos de interés arriba, tipos de interés abajo, que todo se iba a solucionar porque miren ustedes los gráficos, porque pasa esto, pasa lo otro, un poco de propaganda también, porque China se va a hundir, el hundimiento de China es inminente, y todos estos detalles que han hecho, como siempre, olvidar lo que de verdad es importante y lo que de verdad marca la diferencia de forma determinante y absoluta. Y es si realmente el planteamiento de base, en este caso a nivel económico, es sólido o si simplemente está basado, atención a esto, en el dominio de la moneda y el dominio militar para poder hacer y deshacer a placer a aquellos rivales, ya sea económicos o del tipo que sea, que puedan poner en peligro el funcionamiento del casino. Esto es una cosa que por lo demás lleva décadas diciéndose. Lleva décadas diciéndose que mientras el imperio, Estados Unidos, mantenga la primacía del dólar y la va a mantener mientras mantenga sus más de 800 bases militares en el mundo y su capacidad de intimidar y destruir si hace falta a cualquier rival o a cualquiera que amenace siquiera esa prevalencia del dólar y de su economía, mientras eso se mantenga, entonces no hay problema. Pero si tal cosa dejase de mantenerse, entonces sí que habría un problema. Esto es lo que nos está diciendo Putin. Putin nos lo está diciendo porque lo sabe de primera mano. Eso que acabamos de decir se ha terminado. Eso que acabamos de decir se ha terminado. Fíjense que se publica también un artículo en uno de esos medios internos estadounidenses vinculados al poder imperial. No recordamos si era Foreign Policy o Foreign Affairs. El nombre es tan parecido. Lo mismo da, vienen a ser lo mismo. En ese artículo se decía que
Israel tiene que replantearse su modelo de democracia. En realidad, estamos con la misma cuestión. Israel tenía su modelo de democracia muy bien montadito, siempre y cuando pudiese establecer ese dominio aplastante sobre sus rivales. Y eso se ha terminado en Gaza. Y se está terminando en el Líbano. Fíjense que con la propaganda están tratando de resucitar ese tipo de fantasma según el cual ellos, bueno, son todopoderosos, y etcétera, etcétera, y que ya han destruido por completo a Hezbollah. Incluso Jalife aparecía en un artículo en Red Voltaire diciendo que, bueno, que el Mossad se había suicidado, básicamente. Se había cibericidado o algo así, uno de estos neologismos cacofónicos que están tan de moda. La cuestión es que, básicamente, el episodio de los Buscas, las explosiones de los Buscas y algunos de esos ataques terroristas que tan bien se les dan y que consiguieron eliminar algún mando de Hezbollah, la propaganda trata de empujar que esto es ese dominio aplastante, eso que va a mantener las cosas en su sitio. Sin embargo, ya ven, en Foreign Affairs dicen que, bueno, que Israel va a tener que replantearse su democracia. Es decir, que algunos están empezando a entender que la situación es grave. Y eso nos lleva a la siguiente noticia, que es nada más y nada menos que eso que están leyendo en pantalla. La OTAN prepara un plan para un enorme número de bajas en caso de un escenario de tercera guerra mundial con Rusia. No está mal, ¿eh? No está mal. Esto ayer corría como la pólvora. Ponían muy nerviosos algunos, otros sencillamente pasaban de todo, como suele ocurrir. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Es precisamente por eso que estábamos haciendo esta introducción. Lo que hay detrás es que ya no hay manera de reformar esa democracia o de mantener esa economía de casino. Ya no hay forma. Entonces hay que pasar a la siguiente fase. Hay que repensar. Y lo único que se les ocurre es una cosa que dijimos aquí hace mucho tiempo y muchos también se reían. Quizá algunos ahora empiecen a decir que ellos ya siempre lo dijeron. Aquí pueden comprobarlo en nuestro canal. Dijimos hace mucho tiempo que en cuanto cayese Ucrania, y caería, lo que haría Estados Unidos, el poder imperial, por supuesto, con el total acuerdo de los líderes europeos, sería lanzar a la propia Unión Europea contra Rusia. Y que era irrelevante que la Unión Europea no tuviese ejército ni nada de eso. Eso es irrelevante. Lo único que importa es lo que hemos dicho en primer término. Y es que el casino ya no va. El casino ya no funciona. Entonces, se tira de lo que sí todavía sigue siendo muy potente, que es la propaganda, la capacidad de influir culturalmente. De eso sí que se tira y se lanza lo que sea contra Rusia. La cuestión es mantener al personal entretenido. Esto nos lleva también a un consejo que nos dieron de ver un vídeo de Jesús Maestro que daba cuenta de una profesora de universidad en Bélgica que había renunciado a su cargo y había dejado una nota, había hecho pública una nota en la cual explicaba cuál era la razón de por qué renunciaba a su cargo. Hacía referencia a cosas interesantes que hemos dicho en este canal, como por ejemplo el planteamiento exclusivamente cuantitativo en torno al conocimiento, en torno a lo que se supone que se hace en la labor docente de una universidad europea al uso. Este planteamiento cuantitativo básicamente solo atiende a lo pragmático o a lo utilitario. Y esto acaba revirtiendo acerca de lo que decíamos en primer término, el casino. Lo único que importa es mantener en marcha el casino. Y para poder mantener en marcha el casino hay que hacer ciertos esfuerzos y ciertas cosas que en primer término puede que no se entiendan, pero después se acaban entendiendo. Entonces a esta noticia, y en el mismo medio, le sigue esta otra. Aznar llama a la guerra. La libertad y los enemigos de Occidente. La libertad y los enemigos de Occidente, ya lo ven. Si el casino no va bien, usted lo que tiene que hacer es empezar a hablar de libertad y de enemigos del casino. Aznar recordó que la historia ha regresado y que con ella se demuestra que lo trágico forma parte de la condición humana. ¡Qué poético! Que le den el Premio Nobel de Literatura al señor Aznar. Por cierto, los que no sepan quién es este Aznar, deberían recordar que fue el mismo
que no solo le deberían dar el premio Nobel por su poesía, sino que también deberían dárselo por su capacidad para hablar con acentos de lugares más guays. Y de hecho se hizo famoso el señor Aznar cuando en la reunión de las Azores, en la que, vaya, se reunían precisamente el señor George Bush, el señor Aznar y el premier británico. En aquel momento, de hecho, algunos medios estadounidenses, algunos analistas estadounidenses decían que tanto Aznar como el portugués de turno, ahora no recordamos el nombre, estaban allí para lavar los platos, pero bueno, el caso es que el señor Aznar se envalentonó y dijo aquello de «estamos trabajando en ello ayer y toda la noche», con el acento tejano que traía George Bush, suponemos. Esto es así y lleva siendo así muchos años. Aquello ocurrió hace más de 20 años ya, más de 20 años. Y aquello ocurrió en el contexto en el que Estados Unidos estaba proyectando su fuerza, estaba apuntalando su dólar para que el casino siguiera funcionando. Eso es lo que ocurría. Entonces ese mismo señor ahora nos habla de otras cosas, nos habla con gran poesía de que la libertad no se defiende sola. Afirmó subrayando que hay que protegerla en diferentes frentes, incluidos los bélicos. En su intervención señaló directamente a los enemigos de Occidente, Rusia, el terrorismo islamista y el populismo latinoamericano. ¿El populismo latinoamericano? Mencionando específicamente el caso de Venezuela. Vaya, hay que ir a la guerra con Venezuela también. Tal parece. El expresidente hizo una dura crítica al imperialismo ruso y al terrorismo islamista, advirtiendo que representan una amenaza directa, tanto para los principios democráticos, como para los intereses europeos. Intereses europeos y occidentales. Intereses económicos, debemos suponer. Además denunció la situación en Iberoamérica, describiéndola como un proceso de involución democrática. ¡Ay, estos latinoamericanos, estos iberoamericanos! ¿Pero por qué se les da tan mal la democracia, señores? Tienen ustedes que aprender. Describiéndola como un proceso de involución democrática. Aznar calificó la situación en países como Venezuela como una infección populista que está afectando gravemente a naciones hermanas. Pero son hermanas. Vamos a hacerles la guerra, pero son hermanas. Vaya, con familia así no hace falta otra cosa, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto sigue con que respaldan a Edmundo González. Parece ser que el señor Aznar tiene también esos fantaseos imperiales y parece ser que quiere imponer en la Capitanía General de Venezuela pues a un nuevo, en fin. Aznar reafirmó su apoyo a la oposición democrática venezolana. Subrayó la importancia de estar del lado de la libertad. Es que, claro, la libertad. No estamos dispuestos a medir nuestras palabras ni nuestros silencios cuando se trata de libertad. Bueno, amigos, en fin, es más que suficiente para sacar las conclusiones necesarias cuando ahora mismo en el mundo se está hablando de solución nuclear para este conflicto. Y cuando los economistas, como decíamos, se están echando las manos a la cabeza. Aparecen los datos ahora de la inflación en Francia y baja muchísimo. Era malo cuando subía y parece que es peor todavía cuando baja, debido a que, bueno, eso es indicativo de que la industria francesa, la economía francesa en general, está en caída libre. Y este es el concepto clave, caída libre. Cuando se deja correr las cosas, cuando se deja pasar, y llevamos ya décadas en esta situación, lo que acaba ocurriendo es que el cambio se produce de la noche a la mañana y en forma de caída libre. No es ese aterrizaje suave que tanto gusta a los economistas utilizar, ¿no? Ese símil, sino que de hecho es una auténtica caída libre, un colapso. Y como ya decía en primer término, por eso lo habíamos destacado, como ya decía en primer término Putin, es un colapso obviamente irreversible. Es decir, es un proceso sencillamente irreversible. Tiene fundamentos muy profundos, hemos visto aquí el caso de Aznar, y va por la misma línea, la línea bélica, porque cuando ya no funciona ninguna otra cosa, hay que defender la libertad con la guerra, los principios democráticos, y hay que hacer lo que sea, cualquier cosa vale. Esta es la cuestión.
Y no hay ese carácter de intelectual, vaya, que sería necesario tener. Y por eso traíamos a colación esa anécdota de esa profesora universitaria belga que renunciaba al cargo y explicaba por qué. Es decir, en el ambiente académico, el que siempre se vinculó con el aspecto intelectual, aunque en realidad poco tiene que ver, todo se ha dicho, hace mucho tiempo que ya no hay ningún tipo de producción auténticamente en aras de un auténtico conocimiento, vaya. No hay una auténtica docencia para alcanzar un auténtico conocimiento, sino que lo único que se pretende es justificar el statu quo. Entonces digamos que es una sofisticación en la justificación del statu quo. Entonces esto es lo que lo condiciona todo. Entonces se pierde la capacidad de ver con perspectiva o con contexto. Entonces, digamos que todo se engolfa dentro de un sistema que se corrompe a sí mismo a medida que, digamos que la propia caída, los propios efectos de este proceso grotesco y macabro empiezan a ser imposibles de ocultar. Entonces es cuando suenan las trompetas y, no. Enorme número de bajas, enorme número de bajas. Ya lo están diciendo. Es decir, la idea es lanzar esas oleadas humanas que proyectaban hacia los rusos, decían que eran los rusos los que lanzaban oleadas humanas delante de los cañones ucranianos. Pues no. La idea es lanzar oleadas humanas. Si aquí no hay munición, si aquí no hay soldados, si aquí no hay esto o lo otro, pues entonces lanzamos oleadas humanas, lo que sea, pero hay que salvar el casino. Fíjense en qué situación estamos. Entonces, algunos aún a estas alturas dirán que no, que esto no es un problema civilizatorio. No, que va. Que va, no es un problema civilizatorio. Es un problema de que Putin lo estropeó todo. Bueno, Putin y la oposición venezolana. Es increíble. En fin, aquí estamos, como siempre, ya lo saben, haciendo un llamamiento serio y responsable acerca de la necesidad de un esfuerzo intelectual y que plantee, de hecho, un proyecto civilizatorio. Es necesario preguntarse sobre los fundamentos de una sociedad. Es necesario preguntarse acerca de qué es lo que realmente fundamenta una verdadera civilización, a todos los niveles. Porque si no, ya lo ven, un día cualquiera, ya lo ven, hoy es 27 de septiembre de 2024, un día cualquiera, por cierto, resulta que Donald Trump se va a reunir con Zelensky. Si esto no les parece la película Idiocracy, pues ustedes dirán. Un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria. Parece que alguien le dijo algo al señor Trump. Debieron decirle, Donald, mira, un enorme número de bajas en Europa. Y entonces se entusiasmó. Entonces, el buen Trump debe ser que se entusiasmó. Y dijo, pero entonces ya podemos hacer America Great Again. Si son los europeos los que se comen el marrón, nosotros podemos hacer negocio quizá. Esto también lo dijimos en su día. Dijimos, atención, porque el asunto ucraniano puede virar y puede pasar de buscar ese enfrentamiento con Rusia a buscar de la manera que sea, porque ahí ya entra la creatividad, ¿verdad? Como el señor Mario Draghi, ahí entra la contabilidad creativa, pues digamos que esto sería el arte militar creativo. De la manera que sea, se va a buscar la forma de que el asunto ucraniano empuje o lleve de alguna manera a toda Europa a una guerra que por lo demás no se puede ganar, pero es que tampoco importa. Una guerra que lleva planeándose hace mucho tiempo. Recuerden que aquí, hace ya meses, presentábamos la captura de una noticia de 2018 en la que se hablaba abiertamente de la necesidad de reforzar los puentes en toda Europa para que soportaran el paso de columnas de tanques. Y ahora nos salen con un gran número de bajas en Europa. En una eventual, pero eso sí, muy cercana, guerra mundial contra Rusia. Así es como se lleva. Así es como se lleva a la gente a la idiocia y después de la idiocia al desastre. Todo bien planificadito, todo bien masticadito. No vaya a ser que alguien se moleste por tener que pensar. No hay cosa más fastidiosa que tener que pensar, amigos.
En fin, como ven, las noticias están ahí, la realidad está ahí. No hace falta esforzarse demasiado para verla. La cuestión, la pregunta que ahora se impone es si se va a hacer algo o no. Y nosotros aquí estamos llamando la atención de que para poder hacer algo es imprescindible, absolutamente imprescindible, un planteamiento, un enfoque intelectual, un marco conceptual que permita aclarar debidamente qué es lo que está pasando y unos principios fundamentados en el conocimiento que permitan establecer al menos una primera institución que después pueda dar paso a una verdadera civilización. Porque esta cosa, esta modernidad, este proyecto moderno, es cualquier cosa menos una civilización. Es una aberración, una monstruosidad. Y ahora estamos ya por tercera vez con una guerra mundial. Estamos otra vez con la misma gaita y siempre tiene el mismo componente. La necesidad de someter a Rusia para así poder aprovecharse de China, dominar la isla del mundo y establecer la globalización uniformizante para transformar al ser humano en eso, en lo que decía esa profesora belga que dejó su cargo porque ya no podía soportar más. Es decir, en un androide puramente cuantitativo en el que lo único que importa es mantener precisamente la farsa cuantitativa, cuando en realidad el ser humano no es más que, de forma accesoria y superficial, algo cuantitativo, sino que es algo primariamente y esencialmente cualitativo. Y eso no se tiene en consideración. Estamos en un proyecto moderno en el que eso sencillamente no se tiene en consideración, no se contempla. No insistimos más, lo dejamos ahí, ya saben, si les gusta, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Formen parte de esto, ayuden, colaboren y entre todos hagamos algo diferente. No estemos siempre mareando la perdiz sobre lo mismo, porque aquí se han hecho ya varias predicciones que obviamente se están cumpliendo. Entonces es necesario sacar conclusiones. Hay que sacar conclusiones de a dónde va todo esto. La historia, antes que nada, sirve para eso. Pero no se equivoquen. Si existiese algún historiador en el ámbito académico con un mínimo de honestidad ya habría dimitido. La historia está totalmente manipulada, pero eso no significa que no exista, está ahí. Cualquiera que quiera puede hacer historia, si quiere, y sacar las conclusiones que por lo demás son obvias, claras y manifiestas. Lo dicho, no insistimos más, venga, lo dejamos ahí y nos vemos en la próxima. Un gran saludo para todos.